Hola mis amigos de Facebook, espero se encuentren bien. Quisiera compartir hoy brevemente sobre una pregunta que me hacen muy seguido. ¿Qué cosas de leyes o mandamientos del Antiguo Testamento aún funcionan o son aplicables a nuestra vida como iglesia de a partir del Nuevo Testamento para acá? O sea, para los cristianos, ¿verdad? Como tú y como yo. ¿Qué mandamientos serán aplicables? ¿Cuáles no? Que nos enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, para empezar ahí en Mateo 28, nos dice que a los que estemos discipulando, déjenme abrirlo aquí rápidamente, que a todos los que vayamos a discipular, les enseñemos que guarden, ahí en 28:20, que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces vamos a enseñar que los mandamientos que Jesús nos ha enseñado, ¿sí? Que nos ha mandado, vamos a enseñarlos para que esos mandamientos tú y yo los guardemos. Entonces prácticamente vamos a resumir el Antiguo Testamento en estos tres niveles. Tenemos leyes o mandamientos, que son los 10 mandamientos. Tenemos leyes morales para el pueblo de Israel, o sea, Dios dio leyes para que hubiera orden moral, orden de limpieza, orden de alimentación. Había un orden bastante bueno en el pueblo de Israel para no tener un gobierno. Había bastantes leyes morales, ¿verdad? Pero también había unas leyes para el templo, y este es el número 3. Especialmente estas leyes para el templo son las leyes que desaparecen, ¿sí? O sea, ya no son obligatorias ni para Israel ni para nosotros como cristianos. Ya no son obligatorias. ¿Por qué? Porque ya no está el templo. Entonces, voy a resumir. Ahorita doy citas donde te compruebo todo esto, pero primero quiero llegar a una conclusión para que tú entiendas de qué se trata este estudio. Ya después aquí en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cristo nos da mandamientos y dice: el que me ama es el que guarda mis mandamientos. No dice los mandamientos de la ley, sino los mandamientos que Cristo nos enseñó. Y muchos de estos mandamientos que Cristo nos enseñó son con estándares más altos que inclusive que los 10 mandamientos o que cualquier mandamiento del Antiguo Testamento. Son estándares más altos. Ahorita vamos a ver por qué son estándares más altos, porque llega al corazón, ¿verdad? Y luego nos habla de que el que vive en el Espíritu, conforme al Espíritu, no vive conforme a los deseos de la carne. Esto habla de un cristiano verdadero. Entonces ahí entra la otra pregunta. Oye, es que me dicen, no puedes enseñar que ya las leyes ya del Antiguo Testamento no son válidas. Bueno, hay unas que no son válidas y otras que siguen siendo válidas, o mandamientos, ¿verdad? Pero se asustan, ¿verdad? Porque dicen, no enseñes eso, Teo, porque entonces el cristiano va a vivir como sea. No, el cristiano no puede vivir como él quiera, porque el cristiano verdadero obedece los mandamientos de Cristo, y Cristo nos enseñó un estándar mucho más elevado que como vivían las personas del Antiguo Testamento, hablando moralmente, espiritualmente, hablando de amor hacia los otros, hablando de respeto hacia los otros. Entonces es un estándar mucho más alto. Ahorita lo vamos a ver las citas, así que no te apures. Si eres un verdadero cristiano, Dios cambia, más bien, bueno, sí, cambia tu corazón de piedra por uno de carne, pero también dice la Escritura en Hebreos que pone los mandamientos en corazón y en tu mente, ¿sí? Entonces ya no van a estar nada más escritos en un libro, sino que van a estar escritos en tu mente y corazón. Y esto es lo que hace la diferencia. Un verdadero cristiano tiene una vida antes de carnal, pecaminosa, y una vida después donde se arrepiente, acepta la salvación y el perdón que Cristo nos da, y ya su vida cambia y te alejas del pecado, ¿verdad? Automáticamente el Espíritu Santo nos dirige a no vivir conforme a los deseos de la carne, sino conforme a las cosas que a Dios le agrada. Así que esto va de acuerdo a la Escritura, todo esto que les estoy mencionando. Entonces, ya que concluyo con este resumen, te digo versículos, por ejemplo, Mateo 18:18, donde se acerca un joven rico con Jesús. Te lo voy a parafrasear para irme rápido.
Entonces le dice que voy a hacer para conseguir la vida eterna y menciona los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esos 10 mandamientos son diferentes a los ritos que hacían para el templo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo aquí. Porque dice en el Lucas 18:20, dice, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero no le dijo, harás expiación, harás todos los ritos para mantener a los levitas, a los sacerdotes, y la sangre para acá, todo. Había una serie de ritos impresionantes para la circuncisión, para los esclavos. Entonces no le dijo, guarda todo eso y serás salvo, ¿no? Nomás habló de los 10 mandamientos. ¿Por qué los 10 mandamientos aún son válidos y son diferentes a los demás mandamientos? Porque eso los escribió Dios con su dedo, ¿sí? Eso es diferente. Si no, lee Éxodo 31 y vas a ver que Dios con su dedo escribió esos 10 mandamientos, cosa que las leyes morales que les dije y las leyes para el templo, esas Dios se las dijo a Moisés para el pueblo de Israel. Eso es diferente a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen un nivel más alto. Y luego ya Jesús dijo, bueno, oíste que fue dicho no matarás. Yo les digo, cualquiera que se enoja contra su hermano, es como un asesinato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aumentó el estándar el Señor Jesucristo y entró al corazón. Entonces ya como diciendo, voy a la raíz, ni siquiera te enojes. O sea, menos vas a matar si vences toda amargura, si perdonas de corazón, si no te enojas con esa persona, sino que te reconcilias. Cuando vienes al altar te reconcilias. Entonces entró a la solución del problema. Por eso les digo, es un estándar más elevado. Y luego ya les dijo, oye, ¿oíste que fue dicho que no cometerás adulterio? Jesús les dijo, no, déjale el estándar. Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, y adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Entra al corazón esas leyes, entonces el estándar sube. Entonces, como diciendo, ya no tengas lascivias o pensamientos inmorales y ya nunca vas a caer en adulterio. ¿Sí? Entonces, vemos que el estándar de Dios, de Cristo, es mucho más elevado que los mandamientos, aunque también obviamente son válidos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Pero las leyes del templo ya no son válidas. Ahorita vamos a ver en Hebreos. Ahora, las leyes morales para el pueblo de Israel, por ejemplo, acuérdense cuando trajeron a esa mujer que pescaron en el adulterio, y lo pongo entre comillas porque no trajeron al hombre, ¿verdad? Nada más a la mujer. Entonces les dijeron a Jesús, bueno, la ley de Moisés dice que si encuentras a alguien en el acto mismo del adulterio, que sea apedreado. Entonces, Jesús, que estaba escribiendo en tierra, les dijo, bueno, que se encuentre libre de pecado, que arroje la primera piedra, y sus conciencias empezaron a atacarlos desde el más viejo hasta el más joven, de tal manera que nadie se atrevió a apedrearla. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecado, ¿verdad? Por eso es que necesitamos a Cristo, por eso es que murió en la cruz, por eso es que todas las expiaciones necesarias, todos los ritos hacia el templo, Él los cumplió plenamente y cabalmente, completamente en la cruz. Nosotros creemos en eso, recibimos la salvación sin obras, solo por fe, gratuitamente, y eso es lo que nos hace salvos. Entonces esa fue la diferencia, que dijo, bueno, de ahí en adelante ya, si alguien comete adulterio, ya no va a ser juzgado por ustedes, ya no la van a apedrear a esas personas. Entonces Dios pone sus leyes en nuestros corazones, nos perdona, y es ahí cuando viene el cambio, ¿sí? Ya no vamos a estar en inmoralidades. Y así te puedo decir varios ejemplos donde el Señor Jesucristo, a partir de ahí para acá, ya pone las leyes en nuestros corazones, de tal manera que ya no pecamos porque Cristo está en nuestros corazones. Si alguien practica el pecado, como dice Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Quiere decir que no ha conocido a Cristo, quiere decir que no es guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ok, entonces nosotros como cristianos no nos debemos de preocupar por los ritos de la ley.
¿Dónde vemos eso? En Hechos 15 se los voy a parafrasear porque si tú lees todo el capítulo 15 te vas a dar cuenta que llegaron ciertas personas que querían judaizar. Judaizar quiere decir que, ok, creíste en Cristo, pero también necesitas cumplir los ritos de la ley. Y así dice en 15:1, dice, había unos que enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y hay muchos ritos, ¿verdad? Ellos nomás decían, aquí nomás dice circuncidar, pero hay muchos ritos que eran para el templo. Entonces si alguien te dice, si no cumples eso que se hacía en el templo, en el Antiguo Testamento, no, pues ya no vas a poder ser salvo, o lo necesitas para ser salvo. Entonces ahí entras en un conflicto porque la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces de tal manera que entraron en un concilio Pablo, Bernabé, Jacobo, Pedro, con todos los ancianos y los demás apóstoles, y se dieron cuenta que la salvación iba a llegar a los gentiles por fe solamente y no por obras, de tal manera que en el 15:20 escribieron una carta de qué cosas se deberían de abstener este pueblo cristiano para no judaizarlo. Y esas 3 cosas fueron que no se contaminen de ídolos, o sea, no idolatría, que no se contaminen de fornicación, no adulterio, no fornicación o inmoralidades, y no coman ahogado de sangre. ¿Sí? O sea, habla de carne con sangre. Para Dios es muy importante no comer sangre porque eso es lo que nos limpia de pecado cuando Cristo dio su sangre. Entonces para Él es importante que no comamos la sangre, y es un mandamiento, y vemos que eso fue aplicable aún para la iglesia del Nuevo Testamento y hasta nuestros tiempos. Entonces nomás 3 cosas fueron las que les dijeron, si cumplen esto bien hacen, ¿sí? Porque la salvación es por gracia, pero eviten estas cosas. Pero no les dijo toda la ristra de leyes, que te puedo mencionar algunas. ¿Qué hacías, por ejemplo, si encontraban a un hechicero? Lo tenían que sacar y apedrear y matar. Sí, eso es entre unas cosas, pero había leyes para los esclavos, leyes para los amos, leyes para cuando alguien se robaba alguna cosa. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué quiero llegar? Lo que quiero llegar es que la esencia del Antiguo Testamento permanece. ¿Sí? Jesús, ¿qué le dijo a aquellas personas, fariseos que diezmaban el comino y la menta, el eneldo? ¿Qué les dijo? Se olvidan de lo más importante, que es la justicia, misericordia y paz. Entonces eso es lo más importante de la ley para el Señor Jesús, y para nuestros tiempos es sacarlo. La aplicación más importante de la ley es todo lo que sea justicia, todo lo que es justo, todo lo que sea misericordia o perdón o amor al prójimo, y fe, confianza en lo que está escrito. Esa es lo más importante para el Señor Jesús. Entonces también hubo otra persona que le dijo, bueno, ¿qué voy a hacer para heredar el reino de Dios? Y entonces el Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento? Ahí en Mateo 22 dice, bueno, primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces ahí resumió en un mandamiento gran parte de toda la ley. Y luego dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces resumió toda la ley y los profetas. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, con toda nuestra voluntad y con todas nuestras fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un resumen, ¿verdad? Como sacó la esencia, la importancia, lo más importante del Antiguo Testamento para explicarme mejor. Entonces, ¿a qué queremos llegar esto? Todavía subió el estándar después, porque no solamente aquí decía ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que después dijo, bueno, ámense unos a otros como yo los he amado, porque en esto van a conocer que son mis discípulos. ¿Qué habla de perdón? Si alguien nos hiere, nos ofende, tenemos que perdonar, aceptar esa persona y no guardar resentimiento ni amargura en nuestro corazón. Entonces elevó todavía el estándar, y esa es básicamente los mandamientos de Cristo. ¿Qué es? Es un estándar más elevado, donde los mandamientos están en nuestro corazón.
Entonces, para resumir, ya llegar a una conclusión, la conclusión es que los ritos para el templo, esos se acabaron. Esto lo vemos en Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Y en Hebreos 9:10 dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, fíjese, hasta el tiempo de reformar las cosas. Que cuando se reformaron estas cosas, cuando Cristo murió y después resucitó, el velo del templo se rasgó, ya hay entrada al lugar santísimo, el templo ya no quedó piedra sobre piedra, desapareció, ahora nosotros somos el templo, el Espíritu Santo habita en nosotros y hablamos directamente con Dios. Entonces esos ritos ya desaparecen. Entonces, para, digamos, resolver las dudas que había, siguen siendo válidos los 10 mandamientos, solo que Jesús aumentó el estándar. Donde podemos ver también eso, donde el Señor Jesucristo aumentó el estándar, pues cuando dice, oíste que fue dicho no matarás, pues yo les digo, ni siquiera se enojen contra tu hermano. Y cuando fue dicho no cometerás adulterio, pues yo les digo, cualquiera que codicie a una mujer en su mente o corazón ya cometió adulterio. Entonces, llega al corazón para que resuelvas el problema en tu corazón, no te enojes con nadie, no tengas lascivias, y con eso no vas a nunca ni a matar a nadie, ni vas a cometer adulterio con nadie, porque ya resuelves lo que hay en tu corazón. Y ya después los apóstoles desglosan esto, las enseñanzas del Señor Jesús, y ya nos dicen de qué obras de la carne, o sea, lo carnal, lo, digamos, inmoral, debemos de deshacernos. Y ahí en Gálatas 5:19 nos habla que debemos deshacernos de todo lo que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y nos dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí elevó los estándares el Señor Jesús. Entonces, lo único que ya no debemos de obligar a la gente es a seguir los ritos que se hacían para el templo, porque eso se llama judaizar. Y entonces no caigas en judaizar a la gente. La salvación es solo por fe. Ya cuando aceptamos a Cristo, pone sus mandamientos en nuestro corazón y nos apartamos de estas inmundicias, ¿verdad? Ahí en Efesios 4:19 dice, quítense de vosotros toda lascivia, mentiras, el enojo, hurtos, palabras malas, de amarguras, enojo, iras, griterías, maledicencia, malicia, todo esto en Efesios 4:31. Y en Santiago 4:2 nos habla de que nos quitemos toda codicia, toda murmuración. En 1 Pedro 2:1 nos habla que desechemos toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, difamación, quitar toda avaricia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que cuando Cristo viene en nuestras vidas, ya obedecemos los mandamientos de Cristo, que son un estándar arriba, ya no son ritos nada más, donde vamos a estar juzgando al otro, ¿verdad? Ya no es juzgar a los demás, es Cristo entra en nuestro corazón, ve nuestro corazón y nos ayuda a apartarnos de todo mal cuando ya somos salvos. Cualquier duda, por favor, escríbanme. Espero haya sido de bendición este estudio. Saludos.